La Segunda Guerra Mundial provocó la suspensión de la Copa del Mundo del 42, para la que habían presentado candidatura a la Alemania nazi, Argentina y Brasil. El estallido del conflicto hizo que todo quedase en suspenso, sin saber cuándo se volvería a retomar. Cuando la guerra terminó en el 45, la FIFA quería reanudar la Copa Mundial tan pronto como fuera posible y programó un congreso para el año siguiente en Luxemburgo. Allí se planteó que Suiza acogiese la cuarta edición, prevista en principio para el 49, al ser como siempre una economía boyante. Pero Suiza no tenía estadios suficientes para un evento internacional. Y ahí, Brasil dio un paso al frente. Solucionó la falta de sedes y presentó un proyecto muy parecido al del 42. Su presidente Getúlio Vargas se garantizó el apoyo del líder argentino Juan Domingo Perón, siempre y cuando el siguiente evento en América fuese organizado en Argentina, pero no pasó. Además propusieron que la Copa Mundial se celebrase en 1950 para garantizar el mayor número posible de participantes, y se construyó el estadio más grande del mundo. El 25 de julio del 46, los dirigentes de la FIFA eligieron por unanimidad las únicas candidaturas presentadas: Brasil para la edición del 50 y Suiza para la del 54. El mundial arranca con un favorito muy claro: Brasil. La verde-amarela, que en ese momento no era tal porque jugaba de blanco, ganó 4-0 a México, empató 2-2 contra Suiza en el Pacaembu de San Pablo y derrotó 2-0 a Yugoslavia, con un Barbosa figura, siendo clave para mantener el 1-0 hasta el gol de Cicinho, que clasificó a su selección a la próxima ronda. Por otro lado, Uruguay ganó 8-0 a Bolivia, en un grupo en el que había 2 equipos. Sí, otro mundo. Turquía, India y Escocia se bajaron por razones económicas, y entonces los charrúas también accedieron al cuadro final. Acá los ganadores de cada grupo, Brasil, Suecia, España y Uruguay, se enfrentarían en un cuadrangular final y el puntero se quedaría con el título. Pero Brasil se calienta y golea 7-1 a Suecia y 6-1 a España. Sí, hace 13 goles en 2 partidos. Barbosa, Jair, Ademir y Cicinho son los héroes de la patria. En cambio el paisito empata 2-2 con España y le gana 3-2 sobre la hora a Suecia. Así es como el mundial se debe definir en la última fecha, con Brasil como favorito, al que hasta un empate le alcanza para ser campeón. Y ahora sí, esta historia seguro les suena. Basta mezclar 2 palabras: Maracaná y fracaso. Bienvenidos al Maracanazo. El 16 de julio, el periódico O Mundo, en consonancia con otras publicaciones, publicó una foto del equipo con el titular "Aquí los campeones del mundo". ¿Qué haces? Pero no es el único. Todos hablan de una victoria brasilera. Todos. La omisión con relación a la ventaja del empate es casi general en todos los periódicos. En casi ningún momento se le recuerda al público la posibilidad del empate. El triunfo es el único resultado aceptable. O peor, el único resultado posible. Antes de sonar los himnos, 173.850 personas, entre ellos 20 y pico de uruguayos, son testigos de las palabras de Ângelo Mendes de Moraes, el alcalde de Río de Janeiro, que se dirige al mundo y a los jugadores de Brasil. Brasileiros, vós que daqui a alguns minutos sereis sagrados campeões do mundo. Vós que não tendes rivais em todo o planeta. Vós a quem eu já saúdo como vencedores. Cumpri minha palavra construindo esse estádio. Cumpram agora o seu dever, ganhando a Copa do Mundo. Es tan obvio que esto termina mal. Juan López Fontana, técnico uruguayo, deseaba evitar una derrota humillante, y entonces pidió a sus jugadores que jugaran defensivamente. Pero cuando López Fontana se retiró, el capitán uruguayo Obdulio Varela le habló a sus compañeros. Juancito es buen tipo, pero ahora se equivoca. Si jugamos solo a defendernos, nos va a pasar lo mismo que a Suecia o España. Además, sabiendo que el Maracaná lleno podía abrumar a los suyos, sentenció: muchachos, los de afuera son de palo. El partido arrancó a las 15. En el primer tiempo Brasil fue sencillamente mejor. Lo buscó y desbordó un Uruguay que aguantó. Roque Máspoli
el arquero Charrúa fue figura. Bola para Jair, prepara o tiro e executa, defendeu o Mascoli. Defendeu o Mascoli, tiro de Jair. Fueron 45 minutos de un dominio abrumador, pero el partido se fue al descanso 0-0. Y las caras de desconcierto ya se empezaban a ver. En el segundo tiempo nada cambió, y a los 2 minutos, Friasa pudo con Máspoli. En dirección a Friasa, ahora está medio Luis Andrade, la toma Sicilia de Mir, Mir avanza, cruza Friasa, dejó de Andrade, ¡mira! ¡Gol! ¡Gol brasileño! Y de Friasa, y lo va a meter el primer tanto de Brasil, a los 2 minutos de juego, el puntero derecho del equipo. Brasil 1 y Uruguay 0. Y cómo frenar el envión. Obdulio Varela otra vez apareció en acción y le empezó a reclamar algo al árbitro Rieder. Todavía no se sabe qué, pero él lo explicó un tiempo después. Si les tirábamos la pelota a los tigres, nos comían vivos. Y así fue, porque cuando se reanudó, el fervor había pasado. A los 21 minutos del segundo tiempo, sucedió lo inesperado. El murmullo empieza a pesar en el Maracaná. El empate matemáticamente alcanza, pero ni la gente ni la prensa lo consideran. Y entonces Brasil lo va a buscar. A los 34 minutos, otra vez Giglia se escapa de Bigode por la derecha. Es casi la misma jugada que en el primer gol. Schiaffino viene por adentro. Y entonces Barbosa da un paso al frente para anticipar el centro. Pero esta vez Giglia tenía el primer palo en la cabeza. Tiró violentamente y la pelota escapó al contralor de Barbosa. En los 34 minutos, anotando el segundo tanto para el equipo uruguayo. Uruguay 2, Brasil 1. Autor del tanto Giglia a los 34. Mientras Barbosa se levanta, en el Maracaná existe por primera vez el sonido del silencio. Cientos de miles de personas no hablan. Se miran entre ellos y cae una ficha. Perder es una posibilidad. Los 10 minutos posteriores son entre pánico y desesperación, y Uruguay resiste. Es por eso que a las 16:45 George Rieder toca el silbato, y contra todo pronóstico, Uruguay es el campeón del mundo. 200.000 palomas esperaban ser lanzadas al aire para celebrar el triunfo, y se habían encargado cientos de miles de globos, pañuelos, corbatas y otros muchos souvenirs con la inscripción Campeones del Mundo y los nombres de los jugadores de Brasil. Barbosa declara: fue un disparo disfrazado de centro. Creía que Giglia iba a hacer lo mismo que en el primer gol. Tuve que volver. La pelota subió y bajó. Llegué a tocarla. Creía que la había desviado al córner. Cuando escuché el silencio del estadio, me armé de coraje y miré para atrás. Ahí estaba la pelota. Sentí que todo el Maracaná me estaba mirando a mí. Nuestra tragedia, nuestro Hiroshima, fue la derrota contra Uruguay en 1950, escribió el dramaturgo Nelson Rodríguez en una desmedida comparación, casi indecente. Esta puede que sea la tragedia más grande de la historia contemporánea de Brasil, sostiene el antropólogo Roberto da Mata. Ocurrió en un momento en el que Brasil quería tomar su lugar como nación con un gran destino. Barbosa continuó como arquero titular en la selección brasilera y en el Vasco da Gama en los siguientes años.
pero el país lo usó como chivo expiatorio, culpándolo de la derrota en el 50 y defenestrándolo en su vida privada. En 1953 dejó de ser convocado por el seleccionado nacional. Ese mismo año se rompió la tibia y el peroné, y ese fue el principio del fin de su carrera. Perdió la titularidad en su equipo y fue cedido a varios clubes como el Bonsuceso o el Santa Cruz. En 1962, a los 41 años, se retiró en las filas del modesto Campo Grande. Al siguiente año empezó a trabajar de canchero en el Maracaná. Sí, durante años cortó el césped y recorrió la jugada con su cabeza. Vio todas las posibilidades. Supo que pudo hacer algo más cuando ya no podía hacer nada. Un tiempo después, la Superintendencia de Deportes de Río de Janeiro decidió cambiar los arcos de madera por unos de acero. Y entonces Barbosa le pidió a su jefe, Abelardo Franco, llevarse los palos a su casa de Ramos, en el norte de Río. Aquí el mito. Se dice que Barbosa los partió con un hacha y los quemó hasta hacerlos cenizas. Pero el exorcismo, escribió Galeano, no lo salvó de la maldición. En 1970, contó públicamente que mientras trabajaba en un supermercado de Río, una mujer lo señaló y dijo: «Mirá, hijo, ese hombre hizo llorar a todo Brasil». E essa senhora entrou para comprar uma lâmpada, certo? E eu fui atendê-la e ela chamou o garotinho, chamou do carro, o cara estava parado na porta da loja, e chamou o garoto e disse: «Olha, meu filho, esse homem aí foi que fez o Brasil chorar». En el 93, 4 décadas después, Barbosa junto con otros exjugadores brasileros tuvieron el deseo de visitar al plantel que iba a jugar el Mundial de Estados Unidos. Pero a él no lo dejaron pasar. Se dice que Parreira dio la orden para ahuyentar la mufa. Un miserable. Barbosa declaró: «En Brasil, la condena máxima por un crimen es de 30 años de cárcel. Hace 43 años que yo pago por un crimen que no cometí». El 7 de abril del 2000, a los 79 años, sufrió un derrame cerebral y falleció en la casa de su hija adoptiva. Uno de los portales deportivos más importantes de Brasil tituló «La segunda muerte de Barbosa». Recién en 2021, con motivo de los 100 años de su nacimiento, Vasco lo homenajeó. Pero claro, ya era tarde. La condena ya se había cumplido, y el fallo esta vez no había sido de Barbosa.